Listo, ya está grabando. Vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, 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 profe. Perfecto. Todo bien hasta ahora. Entonces, por favor, abran sus tablas. Vamos a empezar con la parte más básica. Vámonos, por favor, si no estoy mal, a la tabla A4. Alguien que me diga el título de esa tabla, por favor. Agua saturada y tabla de temperatura. ¿Es esa? Es correcto. ¿Todos estamos ahí? Sí, pero sí, señor. Perfecto. Como ya les venía hablando el día de ayer, las tablas nos representan o nos dan valores de las propiedades en un estado determinado para un elemento determinado. En este caso, la tabla A4 nos está mostrando las propiedades del agua saturada en función de la temperatura. ¿Ya? Cuando hablamos de que está en función de la temperatura, es que si observan la primera columna de izquierda a derecha, el primer valor que les va a aparecer es el valor de temperatura. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, señor. sí. Ahí que encontrarán, van a encontrar diferentes valores tabulados de temperatura en grados Celsius. Ahí, ¿en qué valor empieza, por favor? 0.01. En 0.01 y va de 5 en 5, ¿no? Sí. Sí. Ok. 0.01, 5, 10, 15, 20, 25 y así sucesivamente, ¿cierto? Perfecto. Entonces esos son valores de referencia que tienen a diferentes temperaturas del agua. Recordemos que las propiedades de un elemento varían en función de su temperatura, como lo hablamos en la clase pasada, en función de su temperatura y en función de su presión. Como varían en función de su temperatura y en función de su presión, si vemos la siguiente columna, vamos a apreciar un valor de presión, ¿cierto? Que debe estar en kilopascales. ¿Sí o no? Al lado, justo al lado. Sí, sí. Ese valor de presión, ¿cierto? Es la presión de saturación a la cual el agua empieza a ebullir a la temperatura que se encuentra al lado. Por ejemplo, si nos vamos a una temperatura de 25 grados centígrados, ¿qué presión tiene que existir para que empiece el proceso de ebullición? Es decir, ¿cuál es la presión de saturación? ¿De qué temperatura? 25, profe. 25, sí. Es 3.1698. 3.1698 kilopascales. Muy bien. Ahora, estamos hablando de que esas son presiones absolutas. Si eso son presiones absolutas, esa presión es una presión de vacío porque se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Son 3 kilopascales donde la presión de vacío es de 101.325 kilopascales. Ahora, confirmemos más o menos a los 100 grados Celsius cuánto es la presión de saturación. Debe ser cercana a la atmosférica. 101.42 kilopascales. 101.42 kilopascales, es decir, es muy cercana a la presión atmosférica en la que nosotros vivimos. ¿Es claro entonces cómo funcionan hasta ahí?
Sí, profe. Sí, sin problema. Perfecto. Antes de continuar con lo que sigue a la derecha, quiero que pasemos a la tabla A5. ¿Quién me lee el título de esa tabla, por favor? Agua saturada, tabla de presiones. Ok. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo prácticamente la misma tabla que teníamos anteriormente, solo que en vez de tener como punto de referencia la temperatura, que iba de 5 en 5, aquí vamos a tener como punto de referencia la presión. ¿Cierto? Vamos a tener como punto de referencia la presión, es decir, lo que está más a la izquierda, ahí va a decir presión, y lo que está a la derecha de la presión es temperatura. Funciona exactamente igual. ¿Me dicen el primer valor, por favor? De la presión es un Sí. kilopascal, ¿Y va de cuánto en cuánto? de 0.5. De 0.5. Bueno, perfecto. Va de 0.5 en 0.5. Vale, entonces va aumentando de 0.5 de 0.5 y a la derecha lo que vamos a tener es la temperatura de saturación a una presión determinada, es decir, la temperatura necesaria a una presión determinada para que el agua empiece a ebullir. Por ejemplo, hagamos la misma comprobación. ¿Está la presión atmosférica ahí o está algún valor cercano, por ejemplo, 100 kilopascales? 101.325, Bueno, está ahí. ¿Cuánto es la temperatura de ebullición? 99.97. Es correcto. Entonces, la temperatura de ebullición del agua a 101.325 kilopascales, que es la presión atmosférica, es de 99.97 grados Celsius. O sea que no es exactamente 100 grados Celsius. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí? Hasta ahí todo muy sencillo, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Ahora, si quieren, nos quedamos ahí o si quieren, vuelvan a la A4, no hay ningún problema. Si pueden ver en el siguiente punto, en el lado derecho, van a encontrar una propiedad que se llama, y de la que ya hemos hablado aquí, que se llama volumen específico. El volumen específico, ya lo sabemos, es el inverso multiplicativo de la densidad, es 1 sobre la densidad. Vamos a ver que esa columna tiene dos componentes. Una que tiene un subíndice sub F y otra que tiene un subíndice sub G. ¿Sí o no? Vale. Ujú. Señor. Perfecto. Se me fue la paloma, hombre. Vale. Ese subíndice sub F nos está indicando el volumen. Recordemos que cuando estamos hablando de saturación, hay dos puntos que son saturados, que es de lo que hablamos la clase pasada, el día de ayer. Recordemos que podemos tener el agua líquida saturada o el vapor saturado. ¿Sí o no? Sí, señor. Como podemos tener el líquido saturado o podemos tener el vapor saturado, estamos hablando de una tabla de agua saturada. Es decir, en esta tabla se incluyen estos dos estados. Como se incluyen estos dos estados, esas dos columnas son referentes a cada uno. El que tiene su índice F nos está hablando del líquido saturado, del estado del líquido saturado. Mientras que el que tiene su índice G nos está hablando del estado del vapor saturado. Miren la diferencia que alcanzan a observar entre la una y la otra. Por ejemplo, vamos a ver a 80 grados Celsius. ¿Quién me dice el volumen específico del líquido saturado y del vapor saturado? ¿Cuántos grados, profe? A 80. 0.001129 líquido y el vapor está a 3.4053.
3.40. Muy bien. Miren la diferencia que hay en el volumen específico del uno y el otro, que era de lo que estábamos hablando. Empieza a haber un cambio significativo en el volumen. ¿Correcto? Y un cambio significativo en la densidad. En este caso, la densidad empezó a disminuir, el volumen específico empezó a aumentar. ¿Sí o no? Sí, profe. Vale. Vale. Muy bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Perfecto. Más a la derecha van a encontrar otras dos propiedades, bueno, otras tres propiedades que están representadas por una U, están representadas por una H y están representadas por una S. La U, hasta ahora lo que hemos visto, es el valor de la energía interna por unidad de masa. La energía interna por unidad de masa. Lo mismo representada con la letra sub F para el líquido saturado y sub G para el vapor saturado. Eso ya lo habíamos hablado hace como 2 clases, de lo que consiste la energía interna. Hablamos de la energía interna total y esta es la energía interna por unidad de masa. Es decir, está en función de los kilogramos. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. Las otras dos propiedades por ahora no las vamos a tocar porque vienen incluidas más adelante en la temática. Solamente quédense con que la H es la entalpía y la S es la entropía. ¿Vale? Ok. Vale. Y así mismo funciona tal cual la tabla de presiones. Tal cual funciona la tabla de presiones. Bueno. Sabiendo esto, entonces vamos a hablar y vamos a tocar la temática de la que estábamos hablando la clase pasada. ¿Alguien me puede ir mencionando cómo funciona o para qué sirven los diagramas de propiedades? Profe, pueden servir para asignar un estado dependiendo de la temperatura y de la presión. O sea, identificar la fase o en qué punto se encuentra la solución pura. Identificar la fase para un estado determinado. Sí, claro. Perfecto, tienes toda la razón. Yo encontré que era como para comprender de forma completa el comportamiento de las sustancias puras. Muy bien, sí, tienen toda la razón. ¿Y vieron cómo se armaba? ¿Leyeron la explicación de cómo se armaba? No, la verdad no. Encontré 3 diagramas, eso sí, lo voy a informar. Vale. Antes de eso, entonces vamos a dirigirnos. Entonces, antes yo voy a hacer el armado. Vamos a dirigirnos un momento a la tabla y quiero que noten una cosa. Vamos a la tabla A4 en función de las temperaturas, ¿cierto? Quiero que vean una cosa. Noten una situación que hay desde la temperatura más baja hasta la temperatura más alta. Noten que a medida de que la temperatura va aumentando, la diferencia que hay entre el volumen específico del vapor saturado y el líquido saturado van a ser diferentes. Por ejemplo,
resten el valor del volumen específico del vapor saturado menos el del líquido saturado a 5 grados centígrados y comparen esa misma situación, no sé, a 80 grados centígrados, 80 grados Celsius. Comparen la diferencia de quién es menor y si pueden apreciar cómo va disminuyendo este cambio. O sea que a medida que aumenta la temperatura, el valor del volumen específico se van igualando. Es correcto, a medida que va aumentando la temperatura, el valor del volumen específico se va acercando, os van a tornarse cada vez más iguales. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Vale. ¿Los demás? ¿Revisaron? ¿No revisaron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí pudieron apreciar esa situación? Sí. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se arma un diagrama de este tipo. Yo mismo voy a empezar a trabajar con el diagrama TV. El diagrama TV, ¿quién me dice qué significa TV? Entre lo que investigaron. Temperatura de volumen, ¿no? Un diagrama de temperatura-volumen, correcto. Muy bien. Es un diagrama en el cual se va a representar la variación de la temperatura y el volumen de la temperatura en función del volumen. Vamos aquí a abrir el tablero. Porque me monto en el carro, meto 120. ¿Listo? Entonces estamos aquí, ¿cierto? Vamos a hacer una gráfica grande, de tal forma de que se vea claro todas las cosas que vamos a hacer. No sé ni por qué lo estoy haciendo así, porque puedo graficar una línea recta así facilito. Listo, estos son los ejes. Y vamos aquí, esto es temperatura y esto es volumen. Vamos a ubicarnos en una temperatura específica. Vamos a ubicarnos en una temperatura específica, por ejemplo, vamos a decir a 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Y vamos a establecer un punto aleatorio. Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerlo en otro color para que se alcance a diferenciar mejor. Vamos a ponerlo aquí y vamos a decir que en este punto estamos en el estado de líquido saturado, ¿cierto? Que equivale a 100 grados Celsius a una temperatura de saturación de ¿cuánto? Por favor, denme el valor de la temperatura de saturación. La presión de saturación, perdón. 101.42. 101.42
kilopascales. Listo. Perfecto. ¿Qué pasa con el volumen cuando empezamos a pasar de líquido saturado a vapor saturado? Con el volumen específico. O el volumen, sí, también. ¿Qué pasa con el volumen? Aumenta. Empieza a aumentar hasta llegar al estado de vapor saturado, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la temperatura? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con la temperatura? Estamos hablando de 100 grados Celsius. Ajá, ¿qué pasa con la temperatura? Se mantiene constante. Todavía aumentando, ¿no? No, de lo que hablábamos la clase pasada, ¿qué Se pasa en un mantiene cambio de constante. fase? Se mantiene, se mantiene. Mantiene. Se mantiene constante. Es correcto. Es decir que para pasar, aquí vamos a nombrar este estado como vapor saturado. En un cambio de fase a la presión de saturación, que es de 101.42, la temperatura siempre se mantiene constante. O sea que la trayectoria es una línea recta con respecto, una línea recta paralela al eje del volumen, que nos representa el aumento del volumen, pero la forma constante de la temperatura en el cambio de fase. ¿Sí o no? Sí, profe. A una presión, a su presión de saturación de 101.42 kilopascales. Ahora, si nos mantenemos a esa presión, es decir, vamos a representar esa línea de presión con el color rojo, ¿cierto? Pero tenemos una temperatura más pequeña, digamos, una temperatura por debajo de la temperatura de saturación, digamos 50 grados Celsius. Y vamos a ubicarlo aquí. Vamos a ubicarlo aquí. La trayectoria para llegar, primero, ¿este estado qué es? Si estamos a una presión atmosférica, pero estamos por debajo de la temperatura de saturación. Líquido. Bueno, Líquido Es comprimido. líquido, ¿no? es líquido comprimido. Es correcto. Tenemos un estado de líquido comprimido. La trayectoria para llegar al líquido saturado sería un aumento lineal hasta alcanzar el líquido saturado. ¿Correcto? Correcto, profe. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora supongamos que tenemos otro estado cuya temperatura está por encima de la temperatura de saturación. ¿Qué pasa con el volumen de ese estado? Va a ser mucho mayor que el del vapor saturado. ¿En qué estado estamos? ¿Cómo, profe? Vapor sobrecalentado. En un estado de vapor sobrecalentado. Es correctísimo. Vapor sobrecalentado. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Listo, tenemos una representación del recorrido que hace, en este caso el agua, para pasar desde un líquido comprimido, pasando por un líquido saturado, pasando por vapor saturado hasta llegar a un vapor sobrecalentado. ¿Cierto? Esto es a una presión de saturación de 101.42 kilopascales. ¿Qué pasa entonces si cambiamos o subimos esta presión de saturación? Vámonos a la tabla de presiones y díganme qué pasa, por ejemplo, cuando tengamos una línea de presión
de 200 kilopascales. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? Aproximada 120 más o menos. Aproximadamente 120 grados Celsius. Grados Aproximadamente. ¿Qué pasa con el volumen específico comparado con el punto anterior? ¿Es más grande o es más pequeño? Más grande, ¿no? Grande, es decir, está más a la derecha. ¿Y qué pasa con el punto del volumen específico del vapor saturado? No, más pequeño, claro. Bueno, Es más pequeño. Correcto. Entonces, nuestra línea del cambio de fase se hace más angosto. ¿Cierto? Si representamos otro punto por debajo de ese punto de saturación, por ejemplo, los mismos 100 grados Celsius, y pasamos una línea recta, podemos representar esto. Lo mismo podemos representar por acá. Y podemos ir armando esta figura, ¿sí o no? ¿Se entiende? ok. Y así sucesivamente cada vez que aumentemos o que vayamos aumentando la presión, vamos a cambiar una temperatura y una temperatura y una temperatura y así sucesivamente. Vamos a hacer una más para poder establecer un punto al que quiero llegar. Dígame, por ejemplo, a 300 kilopascales. Sí, 130, No, ¿sabes 130 qué? Dime una más grande. Dime por ahí a 1000 kilopascales. 179.88. ¿Ciento qué? 179.88. Grados Celsius. Nuevamente ocurre el mismo fenómeno. El volumen del líquido saturado es mayor y el volumen del líquido del vapor saturado es menor. Entonces la línea se va haciendo más angosta todavía. Misma condición con los otros puntos. ¿Quién está pidiendo entrada a estas horas de la... ¿O alguien levantó la mano? No, alguien estaba solicitando entrada. Misma situación. Un punto de líquido saturado, un punto de líquido comprimido, un punto de vapor sobrecalentado. Y vamos formando esta figura que está aquí. Ay, perdón. Y vamos formando esta figura que está aquí. Existe el patrón de que mencionamos. Cada vez los volúmenes empiezan a estar más cerca el uno del otro, ¿cierto? Si nos damos cuenta, existe una zona remarcada. Bueno, antes de hablar de esa zona, quiero hablarles de estas líneas en específicas. Estas líneas en específicas se conocen como las líneas de saturación. Nos representan la trayectoria, ¿cierto?
nos representa la trayectoria del estado de un elemento en función de su presión de saturación, ¿cierto? A una temperatura determinada. Fíjense que yo tengo unas presiones, es decir, que cada una de estas líneas de colores me va a representar un valor de presión constante, y cuando yo varíe la temperatura, va a haber un cambio de estado. A estas líneas se le conocen como las líneas de saturación. ¿Vale? Listo, profe. Perfecto. Ahora sí podemos hablar de que existe un patrón, ¿cierto? Y es que hay una zona que se está poniendo cada vez más angosta. Y la curiosidad que tiene esa zona es que esa zona siempre va a ser una línea recta horizontal paralela al eje del volumen. ¿Sí o no? ¿Sí la alcanzan a apreciar? ¿Hola? Sí, profe. Vale. Entonces, No, profe, yo no la veo. ¿Me explica? mira por favor qué pasa con la línea roja. La línea roja, que es plana completamente, es más ancha, ¿cierto? La azulita es un poquito menos ancha y la moradita es un poquito menos ancha. Pero si te das cuenta, hay una zona que se puede diferenciar, que es la zona en la que todo está plano, porque hay un cambio de fase. Eso es lo que les quiero hablar. Esa es la zona de la que estoy hablando. Y la cualidad que tiene esta zona es que a medida que vamos aumentando la temperatura y la presión de saturación, esta zona se va haciendo cada vez más angosta. ¿Ya? Ah, ok, profe, sí. Perfecto. Es tal lo que se puede diferenciar que incluso podemos delimitar esta zona. Vamos a delimitarla usando el colorcito verde. Y me disculpan de pronto el pulso de maraquero, pero hemos alcanzado a delimitar una zona hasta el punto de que imagínense que hemos llegado al final en la parte superior. Miren esta zona tan curiosa. Todo lo que esté dentro de esta zona cumple tres características, una, la otra o la otra. Cumple que sea o líquido saturado, o que sea una mezcla líquido-vapor, o que sea vapor saturado. Siempre, todo lo que esté dentro de esta zona o sobre la línea de la zona va a ser siempre o líquido saturado, o una mezcla líquido-vapor, o vapor saturado. Curioso, ¿no? Sí, profe. Según lo que ustedes leyeron, ¿qué nombre tiene esta zona? ¿Cuál? Esta zona que acabo de delinear, la zona interior. Región saturada líquido vapor. Sí, bueno, región natural líquido vapor, ¿cierto? Pero esto se le conoce como la campana de saturación. Sebastián Berrío Vital. Ups. A esto se le conoce como la campana de saturación. De esta forma, todo lo que está adentro cumple con una de esas tres condiciones: o el líquido saturado, o el vapor saturado, o es una mezcla saturada de líquido vapor. Si nosotros dividimos esto por la mitad, vamos a hacer esta línea punteada imaginaria. Pam, 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 pam. Todo lo que esté sobre la línea verde del lado izquierdo
sobre la línea verde del lado izquierdo es líquido saturado. Todo lo que esté dentro de la campana, dentro, no sobre las líneas, sino dentro de la campana, va a ser una mezcla líquido más vapor. Y todo lo que esté sobre la línea verde del lado derecho va a ser vapor saturado. Ahora bien, todo lo que esté por fuera de la campana del lado derecho va a ser vapor sobrecalentado. Y todo lo que esté por fuera de la campana del lado izquierdo va a ser líquido comprimido. ¿Es claro esto? Sí, profe. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Ahora ya hablamos de qué pasa a la derecha, qué pasa a la izquierda, qué pasa adentro, qué pasa sobre la línea. Pero hay un punto del que creo que nadie se ha preguntado. ¿Qué pasa justo en la punta de la campana? Que no está a la derecha, no está a la izquierda, no está adentro. ¿Qué pasa en el punto de la campana? Según lo que ustedes consultaron. Ese es el punto crítico. Profe, en ese punto los volúmenes específicos son idénticos. No solo los volúmenes específicos. Las densidades. Lo que dijo el compañero, ese punto en la parte superior de la campana se conoce como el punto crítico, que es una de las cosas que les mandé a investigar. El punto crítico tiene una cualidad importante. ¿Y quién me la puede decir? ¿Quién me puede decir cuál es la cualidad importante del punto crítico? Aparte de que las densidades del vapor y el líquido son iguales. Sí. Desde ese Sí. punto, hacia la izquierda se considera todo líquido saturado y hacia la derecha, pues ya vendría Bueno. siendo. Ya eso lo dije. La cuestión del punto crítico es que no solo los volúmenes específicos y las densidades son iguales. La cuestión del punto crítico es que todas las propiedades en el punto crítico para una sustancia pura, todas las propiedades, ya sea del líquido saturado o del vapor saturado, son exactamente iguales. Vámonos por favor a la tabla, ¿cierto? Y localicemos este punto importante, que debe ser en la tabla de temperatura el último punto del agua. 373.95 grados Celsius. ¿Cuánto es la presión de saturación? $22.064 kilopascal. O sea, no, 22.064 no, 22.064 kilopascales. 22.064 kilopascales, que en megapascales es 22.064. ¿Qué pasa con el volumen específico? Y el volumen específico del líquido y del vapor son iguales. Perfecto. ¿Qué pasa con la energía interna? Sí, también, tanto la del líquido como la del vapor son iguales. La entalpía Iguales también. y la entropía, que es la S, Iguales. corroborando lo que les dije, el
El punto crítico es un estado no solo que habla de densidades y volúmenes, no. Habla de que todas las propiedades del líquido saturado son iguales a las propiedades del vapor saturado. Y es un estado en el cual básicamente encontramos los dos estados al mismo tiempo. Por encima de ese punto, podemos decir que el agua siempre se encuentra en un estado de vapor sobrecalentado. ¿Vale? ¿Es claro lo que les quiero decir? ¿Sí? Bien. Como es claro lo que les vine a decir, ¿cierto? Vamos a representar, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero vamos a representar esto, vamos a representar el diagrama PV, para que no digan después, no, que es que el profe hizo el TV, pero no hizo el PV, entonces esa vaina no lo sabemos hacer, no sé qué, vamos a hacer el diagrama PV. Listo, aquí tenemos un diagrama. Ponemos aquí P, ponemos aquí B, ¿cierto? Vámonos a la tabla. Vamos a la tabla A4. Y díganme, por favor, a 50 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? $12.35 kilopascales. 12.35, ¿cierto? Vamos a poner aquí. Uy. Vamos a ponerlo aquí en rojillo. 50 grados Celsius. Nuevamente, lo mismo, ubicamos un punto aquí, aleatorio, y vamos a decir que este punto es líquido saturado. ¿Qué pasa con el estado de qué pasa con el volumen de líquido saturado a vapor saturado? ¿Cómo podría repetir lo que dijo? ¿Qué pasa con el volumen de líquido saturado a vapor saturado? ¿Cómo que qué pasa? Aumenta. Correcto. Y como estamos a una temperatura de saturación, ¿qué pasa con la presión? Mantiene constante. Se mantiene constante, es decir, como en lo anterior, es una línea recta. Entre estos dos puntos. Perfecto. Muy bien. Ahora, a mayores presiones, es decir, cuando hay una mayor presión, ¿qué va a pasar con el volumen? Con el volumen específico. Disminuye. Va a disminuir. Es decir, que en este caso, ya del lado izquierdo no está bajando, sino que está. Mayor presión implica que va a haber un menor volumen específico. ¿Cierto? O sea que si ponemos un punto, no sé, a 100 kilopascales, vamos a poner este punto ahí, no sé, 100 kilopascales. Vamos a tener que
a mayor presión, menor volumen específico. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa cuando hay menos presiones? ¿Qué pasa con el volumen específico? Cuando hay menor presión. Aumenta. Aumenta. Es decir, que esto lo podemos marcar por acá abajo. De este lado, entonces, vamos a tener líquido comprimido. Y de este lado vamos a tener vapor sobrecalentado. Y aquí tenemos vapor saturado. Listo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a aumentar la temperatura. Aumentemos la temperatura a 150 grados Celsius. A 150 grados Celsius, ¿cuánto es la presión de saturación? 476.16. 476.16. ¿Qué pasa con el volumen específico del líquido saturado? ¿Es menor o mayor? Es mayor. Es mayor. ¿Y qué pasa con el volumen específico del vapor saturado? Este disminuye. Es menor. Es menor. Muy bien. Muy bien. Menor, ¿cierto? Y cumple exactamente lo mismo que ocurría a 50 grados centígrados. A mayor presión, mayor volumen específico. A menor presión, menor volumen específico, ¿sí o no? Y así sucesivamente cuando empecemos a aumentar la temperatura. ¿Notan el patrón? Sí, sí, señor. Si trazamos la curva, uy, perdón por la torcida que me pegué ahí. Terrible esta torcida. Pero bueno, se entiende, ¿no? Si vemos la campana cómo se forma, también en el diagrama PV. Sí. Ok. Esta es la forma como se arma un diagrama PV. Y estos también son las líneas de saturación en función de la temperatura. Las anteriores eran en función de la presión. Estas son en función de la temperatura. ¿Ya? Funcionan exactamente igual. Todo lo que esté dentro de la campana es mezcla. Todo lo que esté sobre la línea a la derecha es vapor saturado. Todo lo que esté sobre la línea a la izquierda es líquido saturado. ¿Cierto? Todo lo que esté a la derecha de la campana por fuera
es vapor sobrecalentado, y todo lo que esté a la derecha de la campana, a la izquierda, perdón, de la campana por fuera es líquido comprimido. ¿Todo bien hasta ahí? Listo, todo claro. Los demás. Por gusto. Sí, profesor. ¿Todo good? ¿Todo ok? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora continuemos con la parte de lo que ustedes vienen a investigar, ¿cierto? ¿Y quién me habla de lo que es el punto triple? Del punto triple. Profe, son las condiciones de temperatura y volumen en las que conviven las tres fases de la sustancia. En las que se combinan las tres fases de la sustancia, hombre. ¿Y cómo es eso posible? ¿O tienes algún ejemplo en el que ocurre, por ejemplo, para el agua? Profe, sí, profe. En el agua ocurre a una temperatura de 273.16 Kelvin a una presión de 0.61 kilopascal. 263 Kelvin a una presión de 0.61 kilopascal. Es decir, a una presión de vacío y una temperatura por debajo de una temperatura bajo cero. 273.16. Kelvin. Sí, Ah, bueno, no es tan bajo cero, no es bajo cero, es un poquitico por encima del cero. Sí, 0.01 grados. Interesante. Entonces, en ese estado, señoras y señores, esa es otra cualidad que tienen las sustancias puras, que existe un estado que se denomina el punto triple, y ese punto triple es una situación en la que la sustancia pura se encuentra en los tres estados de manera simultánea: estado sólido, estado líquido y el estado gaseoso. Así como ocurre en el punto crítico, que el agua, el líquido y el vapor se encuentran de manera simultánea. ¿Listo? ¿Es claro esa situación? Claro, claro. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos aquí a ver unos dos ejercicios que tengo de utilizar las tablas, ¿cierto? Vamos a practicar para el uso de las tablas. Este es el modo, vamos a decir que es el modo Nubi de practicar tablas. El modo noob de practicar tablas. ¿Quién me colabora leyendo el ejercicio? Voy a ponerlo más grande para que lo puedan leer. Sí, es este. Este primero. Por favor, colabórenme. Un recipiente rígido contiene 20 kilogramos de agua líquida saturada a 80 grados centígrados. Determine la presión en el recipiente y el volumen del mismo. Correcto. Entonces, tenemos aquí un tanque, un cutarro, un envase, lo que ustedes quieren llamar. El cual contiene agua líquida saturada. ¿Cierto? El cual tiene agua en estado en un estado de líquido saturado. Esto, cuya masa es de 20 kilogramos de agua y se encuentra
a una temperatura de 80 grados Celsius. Como nos están diciendo que el agua es agua líquida saturada, a esa temperatura, ¿qué presión es en la que se encuentra? ¿El nombre de la presión cuál es? ...47.416 kilopascales. Sí, pero esa es la presión de... La presión de saturación. Correcto. En ese estado de líquido saturado, la presión es la presión de saturación. Y la presión de saturación es la que está en las tablas a 80 grados Celsius, que es de 47, ¿qué? .416. .416 kilopascales. Muy bien. Listo. Y el volumen del recipiente. Ahora, recordemos que la tabla no nos da directamente el volumen, porque no podría conocer cuál es el volumen, sino que nos da una propiedad que se llama volumen específico. Como estamos en un estado de líquido saturado, necesitamos B sub G o B sub F. ¿Cuál de las dos? B sub F, profe. B sub B sub F. F. Es correcto. ¿Cuánto es el valor del volumen específico del líquido saturado? 0.001029. 0.001029 metro 1029. cúbico sobre kilogramo. ¿Vale? Ahora, para calcular el volumen a partir del volumen específico, recordemos, ¿quién me recuerda cuál es la definición de volumen específico? Es el inverso multiplicativo de la densidad. Es el inverso multiplicativo de la densidad, o sea, en 1 sobre densidad. 1 sobre densidad, correcto. 1 sobre densidad, pero ¿qué es la densidad? ¿Cómo calculamos la densidad? Masa sobre volumen. O sea que el volumen específico es Volumen sobre masa. volumen sobre masa. Eso era lo que quería que me dijera. Volumen sobre masa. Tenemos la masa, tenemos el volumen específico. Volumen es igual a B sub F por la masa. ¿Cuánto es el volumen de ese recipiente? Sería 0.02058 metros cúbicos, ¿no? 0.02058 metros cúbicos. Claro que sí, porque kilogramos de aquí con los kilogramos del volumen específico se cancelan. Y queda solo metros cúbicos. Breve, ¿no? Todo bien. Facilito, ¿no? Easy peasy, tu jefe en bici, ¿no? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Anoten pues, me dicen para continuar con el siguiente ejercicio.
Ya, puedo continuar. Hola. Sí, profe. Perfecto. Pasamos entonces a este ejercicio. ¿Alguien, por favor, que lo lea? Una masa de 200 gramos de agua líquida saturada se evapora por completo a una presión constante de 100 kilopascales. Determine el cambio de volumen. Muy bien. En este caso ya no estamos hablando de una única situación, de un estado puntual, sino que estamos hablando de que hubo un cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sabemos? Que la masa total es de 200 gramos. O sea, 0.2 kilogramos, ¿sí o no? Sabemos que hay dos estados. Pues vamos a demarcarlos como estado 1 y estado 2. Sabemos que el agua estaba inicialmente en un estado de líquido saturado. Y se evapora por completo, es decir, que el estado 2 está en un estado de vapor saturado. A una presión constante de 100 kilopascales, es decir, que la presión en el estado 1 es de 100 kilopascales y la presión en el estado 2 también es de 100 kilopascales. Determine el cambio del volumen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos estados? Uno está en líquido saturado y otro está en vapor saturado. Es decir, que el estado inicial requerimos B sub F y en el estado final, requerimos B sub G. Ahora, ¿por qué es constante la presión? Porque estamos hablando de un proceso de cambio de fase. Cuando hablamos de un proceso de cambio de fase, recordemos que la presión y la temperatura se mantienen constantes. Bueno, me dan por favor entonces a 100 kilopascales, es decir, en la tabla A5, 100 kilopascales, ¿cuánto es el valor de B sub F? El B sub F es de 0.001043. 1043 Y metro es, cúbico sobre sí, kilogramo. Y el y B sub G es de 1.6941. 6941 metro cúbico sobre kilogramo. Perfecto. Entonces nos están diciendo que tenemos que determinar el cambio del volumen. Es decir, que para poder determinar el cambio de volumen, primero tenemos que determinar el volumen que tenía esa masa en cada uno de los estados. Entonces, primero calculemos el volumen en el estado 1. Volumen en el estado 1, según lo que vimos en el ejercicio pasado, es igual a B sub F por la masa. ¿Cuánto nos da el volumen en el estado inicial?
¿Cuánto nos da el volumen 1? Sería 0.00002. ¿2? ¿2 qué? 2086 metros cúbicos. Metros cúbicos. Y lo mismo hacemos para el estado 2. El volumen 2 es igual a V sub G por la masa. ¿Cuánto nos da el volumen 2? 0.33882. 0.33882 metros cúbicos. Perfecto. Ahora, ¿cómo determinamos el cambio del volumen? El cambio en el volumen es igual a la diferencia de los volúmenes del estado final menos el estado inicial. V2 menos V1. ¿Cuánto nos da el cambio en el volumen? $0.3386. 33, 86. 86 metros cúbicos. Muy bien. Perfecto. Y con eso terminamos este ejercicio. Breve, ¿no? Vale. Perfecto. Estos son los ejercicios noob, los ejercicios principiantes. Modo suave, modo sencillo. ¿Cierto? Entonces, antes de terminar la clase, me gustaría dar la teoría de lo que es la mezcla de líquido-vapor. ¿Cierto? Y la próxima clase hacemos ejercicio de ello. Bueno. Ok. Te dirán. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del caso específico de la mezcla de líquido-vapor. ¿Cierto? Y es que durante un caso específico de la evaporación, la sustancia está en los dos estados al mismo tiempo, una parte líquida y una parte de vapor. ¿Cierto? Entonces necesitamos analizar muchas veces qué es lo que ocurre en estos casos, porque esto es muy común en la industria que aparezca vapor o que aparezca un cambio de fase en los estados de la materia. ¿Cierto? Ahora, digamos que yo les estoy diciendo, o yo les digo que yo tengo una mezcla de líquido más vapor a 101.4 kilopascales y 100 grados centígrados. ¿Ustedes podrían definir el estado? Les pregunto. ¿Puedes repetir lo que dijo? Digamos que yo tengo una mezcla de líquido vapor a una presión de 101.4 y 100 grados Celsius. ¿Ustedes podrían definir el estado? Pregunta seria. Tienen presión y temperatura. Creo que sí, ¿no, profe?
Sí, ¿No se supone que se puede definir un estado si se conocen dos propiedades de él? Tenemos la temperatura y... ¿Qué fue lo otro que dos dijo? propiedades intensivas independientes. Intensivas e independientes. Entonces tú dices que sí se puede. Creo que sí se puede. ¿Los demás? O sea, pero usted dijo se puede definir, ¿cierto? Ajá. Pero definir de qué manera, ¿cómo? O sea, podemos definir, establecer en qué punto o el grado de qué tanto líquido y qué tanto vapor hay. Ah, no, pero ese punto creo que no. Eso es definir un estado. Recordemos que definir un estado es la capacidad de conocer toda la situación de qué es lo que está ocurriendo en el sistema. O sea, entonces sí, ¿no? No sé. Según lo que dice el postulado de estado, Sí. necesitaríamos dos propiedades, ¿no? Para poder hacerlo. ¿Sí o no? Sí, es obvio, tenemos temperatura y presión, ¿cierto? Ok, entonces sí se puede. Sí se puede definir. Pues no se puede. Chan, Entonces, chan. Dije creo. pero aquí con un giro inesperado, ¿qué es esto? Giro en la trama. Sí, sí, sí. Un Y plot esto lo twist. Pregunta sabremos. de depende. Y esto lo sabremos la próxima. No, mentira, no. ¿Cuál serie? No, mentiras. No se puede. Y es que pónganle lógica. Si tenemos temperatura y presión y estamos en una mezcla, es porque está sucediendo un cambio de fase, ¿cierto? ¿Qué pasa con la temperatura y la presión cuando hay un cambio de fase? Se mantienen constantes. Se mantienen constantes y es obligatorio que las dos estén en un punto fijo. Si las dos están en un punto fijo, quiere decir que en un cambio de fase las propiedades de temperatura y de presión dejan de ser independientes. Porque para que exista un cambio de fase, tienen que cumplirse esas dos condiciones, que la temperatura y la presión estén en un punto determinado. ¿Sí o no? Sí, pero... Es decir, que para definir una mezcla líquido-vapor, el hecho de tú tener temperatura y presión no es suficiente. Pero en ese Necesitamos, caso específico, o sea, en en esa ese temperatura. caso en específico. Ok. En el caso dentro de la campana. Para eso y para esa situación, cuando tenemos una mezcla líquido-vapor, tenemos que definir otra propiedad y es una propiedad específica de lo que está ocurriendo dentro de la campana. Y a esta propiedad se le conoce como calidad. La calidad, ¿cierto? Representada por esta letra X, nos dice la proporción que hay de la masa de vapor con respecto a la masa total del sistema. ¿Vale? Es una proporción. Es decir, digamos que nosotros tenemos un sistema tal que la masa total sea de 1 kilogramo y la mitad, o bueno, sí, la mitad esté en estado vapor. ¿Cuánto sería la calidad de ese sistema? Un kilogramo y la mitad se encuentra en estado de vapor. De uno. No. Recordemos, masa de vapor sobre masa total. Si la mitad solamente se encuentra en estado de vapor, y el total sería 0.5. Es decir, nos está diciendo, la calidad es una propiedad que nos está diciendo el porcentaje de vapor que hay con respecto a la masa total. Si la calidad es de 0.5, quiere decir que el 50% de la masa de ese sistema es vapor.
ese es la variable o la propiedad denominada calidad. Solo tiene sentido cuando estamos hablando dentro de la campana. Pregunta seria. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una calidad de 0? ¿De qué estamos hablando? ¿Del punto crítico? Ok. No. Si tenemos, ponle Profe, lógica. de líquido comprimido. ¿De líquido comprimido? No, señor, porque estamos hablando dentro de la campana y el líquido comprimido no está dentro de la campana. Si Líquido estamos saturado, digo. de líquido saturado. Si estamos hablando de un elemento que tiene calidad 0, estamos hablando de líquido saturado porque no hay masa de vapor, es decir, toda la masa es líquida. Masa de vapor 0 sobre masa total siempre va a ser 0. Por lo tanto, cuando hablamos de una calidad de valor de 0, estamos hablando siempre del líquido saturado. ¿Y qué pasa cuando hablamos de una calidad de 1? Sería vapor sobrecalentado. Digo, No, vapor señor, saturado también. saturado. Sería vapor saturado. ¿Por qué? Porque sería que toda la masa sería masa de vapor. Entonces la masa de vapor sería igual a la masa total. Entonces masa de vapor sobre masa total siempre va a ser 1. Entonces estamos hablando y hemos delimitado que el valor de la calidad, ¿cierto? Siempre va a ser un valor que está entre 0 y 1. Para vapor sobrecalentado y líquido saturado, la calidad no se encuentra definida. No existe una definición de calidad para esos estados. Bueno. Ok. Perfecto. Muy bien. Ahora, existe otra forma de representar la calidad y es en función de las propiedades. En función de las propiedades termodinámicas. Vamos a hacer el ejemplo con el volumen específico. ¿Cierto? Y aquí vamos a hacer una pequeña demostración y con esto vamos a terminar la clase. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos un recipiente. Este recipiente tiene una parte de vapor y una parte líquida. ¿Cierto? ¿A qué sería igual el volumen total? El volumen, no el volumen específico, el volumen total de este elemento. ¿Qué se les ocurre? Volumen del vapor más el volumen del líquido. Correcto, volumen del vapor más volumen del líquido. Vamos a representarlo con las letras F y G como lo hemos venido haciendo de las tablas. Entonces sería volumen del líquido más volumen del vapor. Ojo, la letra B mayúscula es volumen total, así como el calor, Q mayúscula, calor total, B minúscula sería volumen en función de la masa, que el volumen en función de la masa es el volumen específico. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo podemos hablar de la masa total de este tanque? Usando la misma analogía del volumen. Masa del vapor más masa del líquido. Correcto. Masa del líquido más masa del vapor. Tenemos entonces aquí dos ecuaciones. Tenemos la ecuación 1 y tenemos esta ecuación 2. La ecuación 1 la podemos transformar. Recordemos que el volumen total o el volumen en general es igual a la relación del volumen específico por la masa. ¿Sí o no? A partir de esta definición, podemos transformar la ecuación 1 en la siguiente ecuación. El volumen total puede ser representado como el volumen específico total
por la masa total. Más el volumen del líquido, perdón, igual, no más, igual. El volumen del líquido puede ser representado como el volumen específico del líquido por la masa del líquido. Más el volumen total del gas o del vapor es igual al volumen específico del vapor por la masa del vapor. Y eso nos da una ecuación número 3. ¿Sí o no? Por otro lado, de la ecuación número 2, podemos despejar que la masa del líquido sea igual a la masa del gas menos la masa total. ¿Por qué hacemos esto? Para poder reemplazar, esta vamos a llamarla la ecuación 4. Para reemplazar la ecuación 4 en la ecuación número 3. 4 en 3. ¿Cierto? Tenemos que el volumen específico total por la masa total es igual a el volumen del líquido por MF, la masa del líquido, que puede ser traducida como la masa del gas, menos la masa total, más el volumen del vapor por la masa del vapor. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí o no? No estamos haciendo gran cosa, simplemente estamos sustituyendo. Profe, ¿Sí? la masa F no es igual a la masa total menos la masa F. No, la masa F sería igual a... Ah, sí, tienes toda la razón, lo hice al revés. Sería masa total menos masa G. Toda la razón. Masa total menos la masa del vapor. Toda la razón, toda la razón. Lo dice al revés. Masa total menos la masa del gas. Muy bien. Muy bien, espectacular. Listo, hasta ahora vamos bien, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Vale. Ahora, ¿qué pasa si yo esta masa total que está aquí paso a dividirla para acá? Nos queda que el volumen específico total, es decir, el volumen específico en conjunto del vapor con el líquido, va a ser igual a, vamos a pasar esto para este lado, a la masa total menos la masa del vapor sobre la masa total por el volumen específico del líquido más la masa del vapor sobre la masa total por el volumen específico del vapor. Pero yo quiero fijarme de una cosa. ¿Yo puedo? No puedo, rayos. Se nos acabó el tablero, vamos a pasar al siguiente tablero y vamos a llevarnos esta expresión que acabamos de sacar, ¿vale? Repetimos, volumen específico total es igual a la masa total menos la masa del vapor sobre la masa total, todo esto entre paréntesis, por el volumen específico del líquido más la masa del vapor sobre la masa total
por... Uy, perdón, se me salió sin querer. Por el volumen del vapor. Según la definición que dimos anteriormente, ¿qué es esto? Masa del gas sobre masa total. Esa es la calidad. Esa es la calidad. Muy bien. Entonces, el volumen específico total es igual a... ¿Qué pasa con masa total aquí y masa total acá? Se cancela. Total, no se cancelan. No se Se hacen cancelan uno. porque están restándose. No, como se están restando, no se pueden cancelar. Se hacen uno. Eso es otra cosa. Eso es como si tuviéramos 1 y masa del gas sobre masa total. La calidad. 1 menos la calidad por el volumen específico del líquido más la calidad por el volumen específico del gas. Eso es igual todo al volumen específico total de la mezcla. Reorganicemos esta expresión, ¿cierto? El volumen total de la mezcla es igual a 1 por B sub F menos X por B sub F, X por B sub F más X por B sub F. Factor común de X. Nos queda que el volumen específico de la mezcla es igual a B sub F, que multiplica, no, más, perdón, X, que multiplica el volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Esta, señoras y señores, es una forma de calcular el volumen específico total de la mezcla, que ahora podemos reemplazarlo no por volumen total, sino que podemos representarlo como volumen específico de la mezcla líquido-vapor es igual al volumen específico del líquido saturado más la calidad que multiplica a la diferencia del volumen específico del gas menos el volumen específico del fluido. Esta es una forma de calcular el volumen específico total de la mezcla en conjunto de vapor y de líquido saturado en función del volumen específico del líquido saturado y el volumen específico del vapor saturado, teniendo la calidad. A partir de esto, entonces, existe o se da la oportunidad de encontrar otra forma de calcular la calidad, y es que la calidad de una mezcla líquido-vapor, despejándolo de esta ecuación, nos queda que es igual al volumen de la mezcla, al volumen específico de la mezcla, menos el volumen específico del líquido, sobre volumen específico del vapor, menos el volumen específico del líquido. Señoras y señores, hemos llegado a 2 ecuaciones o 2 formas de utilizar la calidad para representar valores o propiedades de un estado en función de la calidad. ¿Qué les parece esto? ¿Es claro cómo llegamos hasta acá? ¿Quieren que les ponga el tablero desde el comienzo para que lo puedan copiar? No, ya veo. Espera un Yo momento le y iba a termina decir aquí. que pusiera lo anterior a este.
Vale, un momentico, deja el compañero termina lo que está haciendo y pongo desde lo anterior para que puedan copiar todo. Vale, listo. ¿Ya? Entonces, desde aquí, para que copien toda la demostración del origen de la calidad a partir de las propiedades. ¿Ya? ¿Paso al siguiente tablero o no? Yo creo que ya, profe. Anoten todo. Y con esta demostración terminamos la clase del día de hoy. Para la próxima clase, hacer ejercicio a partir de esto. ¿Listo? Ok, dale. Perfecto. Entonces con eso terminamos la sesión de hoy. Voy a parar de grabar.